Bendiciones, 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 pueblo de Dios, amigos que escuchan, vive Jesús, aleluya, doy gracias al Señor, aleluya, poderoso santo, al usted abrir esta pantalla, vive Jesús, escuchar estas predicaciones, recibe bendición de Dios, aleluya, poderoso santo, y esta palabra, verdad, es para que usted la comparta, verdad, con sus amigos, con sus hermanos, con su familia, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, y que el Señor está hablando, verdad, en estos tiempos. El Señor habla en tiempo y fuera de tiempo y todo el tiempo. Vive Jesús, aleluya, compártala, vive Jesús, dele un like, vive Jesús, aleluya, le gusta la palabra del Señor, siempre es buena, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Siempre oro por la familia, vive Jesús, aleluya, no se moleste, aleluya, porque no le voy a pedir ofrenda, no pido, verdad, nada que no sea edificar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no se vende, la palabra del Señor no es un comercio. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Dios nos bendice si vivimos, verdad, por fe seguiremos viviendo y seguimos hacia adelante. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. He estado hablando, verdad, de Primera de Samuel, vive Jesús, aleluya, desde que Samuel era niño, verdad, desde que Ana, verdad, pidió, aleluya, al Señor, verdad, por ese niño, no había tenido hijos, verdad, y fue al templo y se puso a orar y a llorar, vive Jesús, y el Señor, aunque el sacerdote que había en aquel tiempo, verdad, pues se creía que ya estaba borracha, vive Jesús, pero el Señor contestó la oración, vive Jesús, y le dio a un hombre, vive Jesús, aleluya, que Dios levantó, vive Jesús allí, porque ella se lo llevó desde niño a la casa del Señor, después que ella había estado, verdad, pidiendo ese niño, se lo ofreció a Dios y se lo llevó al templo, lo dejó, verdad, con Elí, que era el sacerdote en aquel tiempo, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y durante el trayectorio, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, que Elí vivió, verdad, hubieron mucho desorden de parte de su familia y de parte del pueblo de Israel, verdad, y tantas cosas pasaron. Y entonces la predicación que hice anterior a esta, ¿verdad?, se compone de cuando los filisteos capturaron el arca, vive eso, el arca en la tierra de los filisteos. Ahora voy a predicar de los filisteos devuelven el arca, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, este resumen, vive Jesús, aleluya, de lo que pasó, ¿verdad?, cuando ellos devolvieron el arca, porque ellos habían tenido, ¿verdad?, muchos problemas y enfermedades y tumores y cuánta cosa, ¿verdad?, pasaron. Quiero que oigan la predicación anterior, vive Jesús, aleluya, esta. Y entonces, cuando ellos devolvieron el arca, vive Jesús, aleluya, que el carro llegó a una ciudad, ¿verdad?, que se llamaba Betesemes, que era una ciudad, un sitio donde era un sitio de Josué, vive Jesús, aleluya, y ellos llegaron, ¿verdad?, allí a ese sitio, llegaron los bueyes, o sea, las vacas que venían jalando, ¿verdad?, el carretón que los filisteos habían hecho, y llegaron hasta allí, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero entonces esa gente, ¿verdad?, pues se gozaron, ¿verdad?, se regocijaron, aleluya, poderoso santo. Dice el versículo 13, ¿verdad?, y los de Besemé, del capítulo 6,
los de Besemé, ¿verdad? Segaban trigo en el valle y alzaron los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando lo vieron. Vive Jesús, aleluya. Acuérdense que la predicación anterior es de cuando ellos, ¿verdad? Los filisteos habían cogido el arca, pero entonces por las enfermedades y todo lo que había pasado, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, ellos devolvieron. Entonces la pusieron en un carro con unas vacas, ¿verdad? Que iban jalando, lo soltaron y las vacas pues fueron y llegaron hasta este sitio. Pero ellos tuvieron la curiosidad, yo digo que la curiosidad, pues, ¿verdad? Suceden tantas cosas, ¿verdad? Por la gente curiosa, siempre gente curiosa. Vive Jesús, aleluya. Pues entonces, ¿verdad? Ellos, se pusieron y miraron, ¿verdad? El arca. El versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Besamé porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo unos 50,000 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. O sea, sabemos que el arca de Dios, ¿verdad? Era algo sagrado, que solamente lo podían tocar, ¿verdad? Los escogidos, el Señor había escogido los levitas, ¿verdad? Para que hicieran todo el trabajo del templo y entonces esta gente, pues, ¿verdad? Donde quiera que iba el arca o cualquier cosa, lo que sucediera, enfermedades, tragedias, vive Jesús. Y más eras, ¿verdad? Si se miraba dentro del arca, porque dentro del arca estaba la presencia de Dios. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces, ¿verdad? Cuando ellos vieron, ¿verdad? Pues ellos vieron, enviaron mensajeros, ¿verdad? A ver qué era lo que estaba pasando y por qué había sucedido eso, ¿verdad? Entonces vinieron y pusieron el arca en una casa de uno que se llamaba Abinadab en el capítulo 7. Hijo de Eliezer, para que guardara el arca de Jehová, poderoso santo. Porque a Eliezer lo santificaron, ¿ves? Entonces, ese estaba ya santificado para que guardara el arca. Yo estuve predicando en las predicaciones anteriores que mucha gente, ¿verdad?, usan, ¿verdad?, las cosas de Dios como si fueran un trapo de inmundicia. Nos acordamos, ¿verdad?, que pasaron tantas desgracias, ¿verdad?, con los hijos de Elí, cuando los hijos de Elí se llevaron el arca allá, la sacaron del templo y lo pusieron allá en el campo, yo no sé, para que los defendieran y para que pudieran ganar, y entonces ahí fue cuando los filisteos lo dejotaron y se lo llevaron. El arca, vive Jesús, aleluya. Pues entonces aquí ahora viene, vive Jesús, y esta gente, ¿verdad? Entonces, cuando después adelantamos, ¿verdad? En el libro de Samuel también, cuando después más tarde yo predicaré también de eso, pero él lo ha hecho en otras predicaciones, vive Jesús, aleluya, que David trató de llevar el arca a Jerusalén y entonces mientras estaban transportándolo, vive Jesús, aleluya, como que se iba a caer y vino un hombre de los que iba y la tocó y el hombre cayó muerto, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Entonces David no la llevó ese día a Jerusalén, sino que la dejó en una casa y esa casa fue bendecida, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Entonces después David dice, vamos a hacer como debe de ser, porque las cosas deben de ser como se deben de hacer para el Señor. No todo desordenado se puede trepar al púlpito, vive Jesús, poderoso santo, a predicar. Tenemos que estar ungidos de la presencia de Dios porque tenemos que santificarnos para que el Espíritu de Dios saque el pecado de nuestros cuerpos, para que entonces el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros y esa palabra pueda salir con unción, vive Jesús, aleluya, poderoso santo.
Hay mucha gente que son pecadores y están enfermos y se ponen a orar por otros enfermos y lo que hacen es que lo matan, lo mandan para el hospital o lo mandan, ¿verdad?, para la tumba, porque se ponen peores, vive Jesús, aleluya. Por eso cuando alguien ore por usted, esté seguro, vive Jesús, de que esa persona está bien, esté seguro de que esa persona está autorizada por Jehová Dios, vive Jesús. No deje que todo charlatán ponga la mano sobre usted para orar, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Por eso es que hay tantas enfermedades, hay tantas consecuencias por el pecado, vive Jesús, aleluya. También buscamos la historia en el libro de Daniel, ¿verdad? Cuando el hijo de Nabucodonosor, que se hizo rey, se puso a beber, ¿verdad?, en las copas, trajo las copas del templo y se puso a tomar, aleluya, y después Daniel le dio la profecía que el Señor le había quitado el reinado, al otro día él murió, ¿verdad? O sea, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y en el capítulo 7, pues llega, aleluya, poderoso santo, donde se está esperando un nuevo juez. Alabado sea el rey, perdón, el pueblo de Israel pide juez, vive Jesús, aleluya. Y esta va a ser la próxima predicación, vive Jesús, aleluya. El nuevo gobierno, vive Jesús, aleluya. Yo sé, vive Jesús, aleluya, que si no estás autorizado a predicar la palabra del Señor, y estás predicando la palabra del Señor como no debe y engañando, a ti te espera el lago de fuego, vive Jesús. Satanás está haciendo tantas cosas y Dios lo ha dejado. En estos tiempos Dios lo ha dejado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús dijo, el príncipe, yo me voy porque el príncipe de este mundo ya viene y no tiene nada conmigo, vive Jesús, aleluya. Porque mucha gente no tiene nada con Jesucristo, pero están predicando. El diablo se fue allá en el desierto y le predicó a Jesús y Jesús dice, no, 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 no. A mí no me vas a engañar, tienes que adorar a Dios, a tu Dios, tienes que adorarlo, vive Jesús, porque Él también va a tener que adorar rodillas como Dagón, ¿verdad? Como Dagón dobló rodillas, la predicación anterior está, vive Jesús, que escucha la palabra del Señor, busca la palabra del Señor, no deje, aleluya, tenemos una libertad de que en cada casa hay una o dos o tres o cuatro Biblias, que la gente no la lee, vive Jesús, aleluya, no te dejes engañar, Jesús lo dijo, San Mateo 24, que aún mucha gente que son escogidas y que en tanto tiempo en las iglesias siendo engañados, vive Jesús, aleluya, como la viuda, ¿verdad?, que le dio un poquito a Elías y ella también comió y se le multiplicó, y la viuda del aceite también, ¿verdad?, en Eliseo. Porque Dios no desampara a su pueblo. Vive Jesús. No tengas miedo por lo que va a venir, porque estos 4 años va a haber revolú y va a haber qué sé yo, pero el próximo vamos a tener que amarrando los pantalones con doble cojea. Y que no sea cojea de elástico, porque la cojea de elástico te aprieta, ¿verdad? Y entonces puedes seguir comiendo y te sube el estómago. Pero cómprate una cojea que te amaje la pipa y que no te crezca porque no vas a tener nada. Se te llena de aire, entonces te da dolor. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre y Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque yo sé que tú nunca me has faltado, Señor, poderoso santo. Un día estaba un poquito apretado y oré y el Señor me dice, siervo, ¿cuándo yo te he faltado? Padre, nunca tú me has faltado. Yo sí te he faltado, Salabasaya. Pero tú siempre has sido fiel, mi Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mandates a Jesús a hacer la diferencia. Nosotros, tu pueblo, tenemos que hacer la diferencia.
Una luz entre medio de las tinieblas hace la diferencia. Alabado santo tu nombre, mi Dios. Gracias. Espíritu Santo de Dios, bendice la familia. Esa familia, Señor, que se han mantenido, Señor. La viuda, Señor, bajó, que tenía poco, Señor, estaba buscando leña. Y vino Jesús, Elías, aleluya, y ella se fue y hizo lo que el profeta le dijo, Señor, aleluya. Ella hizo la torta primero al profeta y también comieron, Padre Santo, sobró. Porque tú eres el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio, el fin. Salmo 24, Señor. Tuya es la tierra, tuyo es el mundo y todos los que en él habitamos, Señor, poderoso santo. Tú la fundaste, Señor, y la pusiste sobre los mares, Madre Santo, Señor, y la firmaste sobre los ríos. Y no se moverá solamente cuando tú la miras, Señor. Por el pecado que está sucediendo aquí en la tierra, Señor, ella se mueve. Ella brinca, salta, Señor, porque sabe que tu mirada, Señor, es porque no estás de acuerdo a lo que está pasando, Señor, aquí en la tierra, Padre. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Pueblo, Dios está llamando. Aleluya, poderoso Santo. Porque grandes cosas han de venir. Juicios sobre la tierra. El juez tiene el martillo. Aleluya, poderoso Santo. Y pronto va a empezar a martillar. Ha empezado a martillar. Poderoso Santo. No dejes que caiga bajo el martillo. Alabado sea el Señor. Bendiciones. Cristo te ama. Amén. Amén.